instantánea, ¿verdad? La verdad que me sorprende, me emocionó un poquito porque no era la hoja de vida que había enviado. Obviamente, como un gran historiador, el doctor Olano no sé de dónde sacó eso porque se remontó a la época de las cavernas y tocó datos que la verdad ya no recordaba. Gracias de nuevo a todos ustedes. Primero, el privilegio es para mí, es muy emocionante estar en un país que admiro y quiero mucho. A veces cuesta trabajo pensar que llegue, por ejemplo, me tocó llegar al aeropuerto y dicen, es que nos tratan mal los mexicanos, y que no sé cuáles, hay un cariño y una afinidad enorme. Quizás tienden a ser mucho más simpáticos ustedes que nosotros, eso es la diferencia. Son unos anfitriones extraordinarios, muchísimas gracias, se los digo de corazón. Quiero agradecer al país, a este lugar tan hermoso que me ha sorprendido gratamente, a la Universidad de Santander, al decano Jaime Enrique Puente, muchísimas gracias, para mí es el privilegio. Doctora Marta Ardila Díaz, que no se cansa, increíble, me falta saber dónde tiene la pila, es lo único que me falta. Doctor Hernán Olano, extraordinario amigo, muchísimas gracias. A mi esposa un agradecimiento, y la verdad que esto debe ser una relación simbiótica. Yo hablando con Marta Elida, comentarle que hay un acuerdo expreso con la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, integrado por más de 200,000 abogados del país, con una presencia en todas las entidades federativas, y que va a ser no un gusto, un orgullo poder hacer aquí con esta universidad tan prestigiada. Muchísimas gracias. Y sí, atinadamente decía la doctora Marta Elida que es un tema novedoso y para ustedes quizás como para nosotros cuando verificamos la información de la acción de tutela. Y no quiero ser soberbio, pero de lo poco que tenemos y que le hemos aportado al mundo es el amparo. Hay por ahí documentado un amparo colonial. De hecho, Andrés Lira González, un historiador muy destacado, lo hizo en México, Alan Brever lo hizo en Venezuela, y García Belaúnde lo hizo en Perú. Pero honestamente, cuando tenemos acceso a todo el trabajo que realizó el padre del juicio del amparo, Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, que estuvimos en donde nació, nos damos cuenta de muchas cosas y lo que le debe el país a esa persona. Hubo mucha gente que colaboró, Pedro Pérez, Darío Escalante, pero fue Crescencio Rejón el que con sus ideas, con sus ideales, con establecer no solamente que hubiese derechos fundamentales, sino que pudiesen ser efectivos en un país con una alta violación de esos derechos, pues fue establecer un instrumento tan importante como lo es el amparo. Quiero decirles que en ese momento históricamente Yucatán estaba segregado de lo que era la República Mexicana por cuestiones políticas, por las leyes centralistas de 1836, y entonces, quizás por falta de identidad, tristemente, muchos consideran a un jalisciense, bueno, que me debe dar orgullo, pero hay que ser justos con quien hizo las cosas, hablando de Mariano Otero, que después sí federalizó el amparo. En el caso de Crescencio Rejón, realiza un proyecto importantísimo de control de constitucionalidad por órgano jurisdiccional, un proyecto muy importante en donde establece precisamente cómo deberían de controlarse todos los actos de los órganos del Estado. Por primera vez en México se hace esa reflexión y luego se lo debe el mundo. Poco voy a platicar de cómo fue permeando. Después, en 1841, ese proyecto se erige como una constitución. Les decía a ustedes, quizás el problema fue que estaba segregado el Estado, entonces no se considera federalizado. Y ya en 1842, reintegrado Yucatán a México, se hace por ahí unos proyectos de mayorías y minorías, donde un grupo de 7 grandes juristas empiezan a departir ideas con relación a crear una nueva constitución.
en nuestro país. El grupo minoritario, ¿sí?, estaba precisamente integrado por un extraordinario jurista que se llama Mariano Otero, quien a final de cuentas, les digo a ustedes, se federaliza en 1847 el amparo, y él pugnaba más por establecer un mecanismo de protección constitucional como parte de gente liberal. Y en el caso de los conservadores, que estaba integrado también en este caso por Crescencio Rejón, hablaban más de la protección precisamente a través de mecanismos y garantías constitucionales. En 1847, a través de las actas de reforma de Mariano Otero, se federaliza el amparo, es a nivel nacional, pero con características muy interesantes porque tiene control por órgano político y un control por órgano jurisdiccional, es un sistema híbrido. Entonces, aquí la aportación más importante es que se toman realmente ideas del trabajo hecho por Rejón y retomado por Mariano Otero. Ustedes saben que es difícil decirlo en otro país, reitero, quizás alguien puede decir las características de nuestro proceso de control constitucional son totalmente diferentes al amparo mexicano, pero sí el amparo mexicano permea en el mundo. Y el primer país, hicimos un estudio hace un tiempo, un gran jurista venezolano, Alan Breder, y se hizo un análisis de ese surgimiento, y el primer país que lo adopta es en el caso concreto de Guatemala en 1879 a nivel de Centroamérica, luego en 1886 lo toma El Salvador, y en Sudamérica en 1934 lo adopta Brasil. Sigue permeando en el 51 con el trabajo, con el 61 en Venezuela, y en el 67, si no me equivoco, lo adopta Colombia con otro nombre, en el caso concreto de ustedes de Acción de Tutela, en 76 en Chile, y fue permeando, incluido decirles a ustedes que en la Constitución Española de 1931, un mexicano exiliado que incluso en mis países poco conocido, Rodolfo Reyes Ochoa, establece las bases de un amparo en esa Constitución. Entonces, sí decirles que ordinariamente lo digo en mi país y fuera de mi país, tenemos un doble sentimiento, un sentimiento de orgullo de haber creado el juicio de amparo y un sentimiento de tristeza que esa soberbia opere creyéndolo un producto acabado, reconociendo que de veras el trabajo que se ha hecho en Sudamérica ha sido de avanzada, y en cuestión de amparo colectivo, amparo contra personas de derecho privado, es algo verdaderamente importante que poco a poco se puede ir adoptando en mi país. Hasta ahora, agosto, se incorpora el interés legítimo, muy vagamente, y si hablas tú del amparo contra particulares es hablar de una gran ofensa, porque como se creó contra actos de autoridad, no podemos entender la defensa horizontal de los derechos. Entonces, a veces las creaciones te dan algo inmediato muy bueno, pero a veces también te dan cosas negativas. Ojalá que aprendamos del ejemplo de Sudamérica y en el caso concreto del ejemplo colombiano, con todo esto que he visto vertido a través de las exposiciones de mis grandes amigos, y que a final de cuentas entendamos que somos pueblos hermanos y que debemos tener un proceso selectivo. Yo le decía, no manejar procesos de imitación extralógica que impliquen fraudes parlamentarios, pero a final de cuentas procesos de adaptación de algunas figuras o institutos que nos pueden beneficiar en hacer efectivos los derechos fundamentales. Eso ha sido complicado en México, pero a través de gente como Hernán Olano, mismo Víctor Bazán, que han ido intercambiando ideas con todos nosotros, se ha ido mejorando en ese sentido.